Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una excelente aplicación el cual les va a permitir poder enviar y recibir dinero a través de esta aplicación, y lo mejor de todo es que te permite poder tener una tarjeta de crédito virtual en donde puedes realizar tus compras en internet sin ningún tipo de problema. Como pueden observar, esta aplicación se llama Zinli. Para todas aquellas personas que estén interesados en utilizar esta aplicación, en la descripción del video les estaré dejando el link, y ya cuando hayan descargado esta aplicación van a proceder a abrirla. Bueno, esta es la interfaz de nuestra aplicación al momento de descargarla. Solamente vamos a esperar a que abra nuestra aplicación. Ya estando dentro de mi aplicación, como pueden observar, esta es la interfaz, y para poder registrarnos dentro de esta aplicación es sumamente sencillo. Para esto tenemos que irnos a la parte que dice abrir cuenta. Y ya estando acá, para registrarnos es sumamente sencillo. Solamente tenemos que colocar nuestro correo electrónico, el país en donde nosotros nos ubiquemos. En este caso aquí pueden elegir el país en donde ustedes estén. Ya cuando hayan elegido el país, solamente van a colocar su número de teléfono, el cual deben de confirmar. En este caso yo no me voy a registrar porque ya yo tengo una cuenta, pero cuando ya hayan colocado su número de teléfono, les van a enviar un código. Luego de haber recibido ese código, solamente lo introducen dentro de la aplicación, y aquí les van a aparecer todos los pasos para poder completar su registro. Acá, para poder verificar su cuenta, deben de contar con un documento de identidad. Puede ser pasaporte o su cédula. Esto es para todas las personas que están en Venezuela. El pasaporte puede estar vencido. Ellos dan 5 años para todas aquellas personas que tengan su pasaporte vencido. Y si no cuentas con el pasaporte, obviamente puedes utilizar tu cédula de identidad. Luego de esto, bueno, les estarán pidiendo un selfie en donde les aparezca su rostro, y ya con esto ustedes tendrían su cuenta ya habilitada. Bueno, ya habiéndoles dicho esto, nos vamos a ir hacia la parte de atrás, y por motivo de seguridad yo voy a censurar estos datos para poder ingresar dentro de mi cuenta y así poder mostrarles cómo funciona la aplicación. Bueno, ya habiendo colocado mi correo electrónico y mi contraseña, vamos a proceder a ingresar dentro de mi cuenta. Bueno, ya estando dentro de mi cuenta, como pueden observar, acá nos dan un mensaje en donde nos dicen que tenemos una capacidad máxima de recibir hasta $1000. Y ya habiéndoles dicho esto, vamos a presionar en la parte que dice entiendo, y esta es nuestra interfaz dentro de nuestra cuenta. Actualmente tengo un saldo de 0,0 centavos de dólares, porque obviamente esta cuenta está recién creada. Entonces, para nosotros poder recargar nuestra cuenta, tenemos que irnos a la parte que dice recargar, y aquí ustedes pueden agregar una tarjeta de crédito. Para todas aquellas personas que están en el extranjero, pueden agregar su tarjeta y obviamente puedes recargar esta cuenta y así poder enviarles a tus familiares que están aquí en Venezuela esos fondos que ellos necesitan. Obviamente solamente tienes que transferir este dinero que tú tengas dentro de tu cuenta a la cuenta de tu familiar, solamente con colocar tu correo electrónico.
Entonces, ya habiéndoles dicho esto, para poder enviar ese dinero tienen que presionar en la parte que dice enviar. Y aquí solamente ustedes van a elegir el correo electrónico que ustedes quieren utilizar para poder enviar esos fondos a sus familiares o a otra persona que usted quiera enviarle ese dinero. Entonces nos vamos nuevamente hacia la parte de atrás. También tenemos la opción de enviar solicitudes a aquellas personas que nos deban dinero. Acá, como pueden observar, nos aparecen 3 opciones en donde nos dicen pedir dinero a una persona, el cual es cuando nosotros emitimos esta solicitud de cobro. También nos aparecen las solicitudes enviadas a nuestros familiares, amigos o a otras personas que nos deba dinero. También nos aparecen las solicitudes que hemos recibido por otros usuarios. Y aquí solamente tenemos que ver cuáles serían las solicitudes que nosotros tenemos pendiente. Pero la parte que más nos interesa es cómo poder utilizar nuestra tarjeta de crédito virtual. Al momento de nosotros registrarnos dentro de la aplicación, a nosotros nos estarán enviando un correo electrónico. En este caso voy a irme directamente a mi correo electrónico para mostrarles cuál fue el correo que recibí al momento de registrarme y cuál es el código. Obviamente no les voy a mostrar el código, pero les voy a mostrar el correo, obviamente, para que puedan ver cuál es el correo que ustedes van a recibir al momento de registrarse. Bueno, fíjense, este es el correo electrónico que ustedes van a recibir al momento de registrarse dentro de la aplicación. Acá nos dan un mensaje sumamente importante en donde nos dicen: tu tarjeta virtual Zinli fue creada con éxito. Ahora puedes acceder a la plataforma y así poder configurar su propio PIN. Cuando ingresen el PIN dentro de su tarjeta, obviamente ustedes pueden cambiar su PIN a la preferencia que ustedes quieran. Ya habiéndoles mostrado este correo, nuevamente nos vamos a ir a nuestra aplicación. Y como pueden observar, esta tarjeta es una Visa. Al momento de ustedes registrarse, como les vengo diciendo, solamente tienen que presionar acá la tarjeta, y para poder ver los datos solamente tienen que tocar dicha tarjeta y automáticamente les va a pedir los datos de su tarjeta. Como ya saben, les dan una clave temporal después de haberla ingresado. Deben de configurar su propio PIN para poder acceder a los datos de esta tarjeta. Para todas aquellas personas que les gusta comprar en Amazon, eBay y sobre todo les encanta comprar dentro de la plataforma de Alibaba, esta tarjeta puede ser utilizada para realizar sus compras sin ningún tipo de mantenimiento. Acá, para nosotros recargar, obviamente presionamos acá y ustedes pueden elegir el monto mínimo para poder recargar nuestra tarjeta. Es de $10. Y al momento de ustedes recargar, les estarán cobrando solamente una comisión sumamente bajísima de 0,11 centavos de dólares. Entonces creo que esta es una de las mejores aplicaciones que les puedo recomendar. También a todas aquellas personas que también están en Venezuela o en otro país latinoamericano. Obviamente esta aplicación está disponible en todos los países del mundo, pero quise hacer este video para todas aquellas personas que me preguntan cómo tener una tarjeta de crédito y así poder realizar sus compras en internet. Entonces creo que esta es una de las mejores aplicaciones para todas aquellas personas que siempre me preguntan a través de mi Instagram cómo poder tener esta tarjeta
de crédito. También cuentan ustedes con un chat en donde ustedes pueden comunicarse con uno de los de atención al cliente, en donde ustedes pueden contactar directamente con ellos y así realizarle cualquier inquietud que ustedes tengan dentro de la aplicación. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda que tengan, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo de acá de Venezuela y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.